Vamos con el cáncer renal, ¿ya? Como toda neoplasia, el cáncer renal más frecuente es el adenocarcinoma de células claras, así se llama la histología más frecuente del cáncer de riñón en el adulto. Adenocarcinoma de células claras, también conocido con el nombre de hipernefroma, ¿ya? Ese es el tipo histológico más frecuente. Porque en los niños es el tumor de Wilms, ojo, ¿ya? El tumor de Wilms o nefroblastoma. Pero en los adultos, el tipo histológico más frecuente es este, el de células claras, que deriva del túbulo contorneado proximal, de las células tubulares de la parte proximal. De ahí deriva, ¿no? Recuerden que en niños, en pediatría, el más frecuente es el nefroblastoma o tumor de Wilms, que se produce por una delección del cromosoma 11, delección del cromosoma 11, el tumor de Wilms, ¿no? Que se asocia también a aniridia, ausencia de iris. Muy bien, factores de riesgo para un cáncer renal, adulto mayor, más frecuente en varones, ¿ya? Entonces 40, 60 años, más frecuente en varones, y uno de los principales factores de riesgo importante, el consumo de tabaco, ¿ya? El consumo de tabaco, la exposición a cadmio, la obesidad, la presencia de un riñón poliquístico, ¿ya? Son los factores asociados a cáncer de riñón. Acuérdense sobre todo tabaco, cadmio, ¿no? Y dentro de los factores hereditarios tenemos este de acá, el síndrome de von Hippel-Lindau. El síndrome de von Hippel-Lindau es un síndrome hereditario que se asocia a cáncer renal, ¿ya? Y a hemangiomas, acuérdense, hemangiomas. O la esclerosis tuberosa, ¿no? Que se asocia a neoplasias en el sistema nervioso y también a cáncer renal, ¿ya? Cuando te pregunten factores hereditarios asociados a cáncer renal, ahí tienes esos dos. Muy bien. En el diagnóstico al cáncer de renal se le acuña una triada, ¿ya? Una triada clásica, que es a la cabeza, el más frecuente, hematuria, dolor en flanco y masa en flanco palpable. Entonces, hematuria, dolor y masa palpable en flanco es la triada clásica del cáncer renal. Pero no sirve de nada porque palpar un cáncer de riñón nos dice que ya está avanzado. Entonces, no deberíamos buscar la triada, deberíamos siempre hacer un diagnóstico oportuno, temprano, ¿no? Pero bueno, para efectos teóricos, la triada es clásica para un cáncer renal, ¿correcto? Donde lo más frecuente es la presencia de hematuria. Por eso la hematuria en un paciente que fuma hay que evaluarla, puede ser un cáncer de riñón. En la exploración física, como el cáncer de riñón está ubicado en el retroperitoneo, nos puede dar un varicocele, ¿no es cierto?, en el lado derecho o en el lado izquierdo, pero fijo. Acuérdense ese dato, ¿no? Si el varicocele es derecho o fijo en el lado izquierdo, ya no vas a sospechar de un factor anatómico, sino de un tumor retroperitoneal. Acuérdense de ese dato. Y se le dice que es el tumor del médico internista, doctores, porque da un sinnúmero de síndromes paraneoplásicos, ¿ya? Como por ejemplo la alteración del perfil hepático, que se llama síndrome de Stauffer. El síndrome de Stauffer, entonces, es la alteración del perfil hepático en un paciente que tiene cáncer renal. Pero no es porque tenga metástasis en el hígado, ¿ah? Ojo, es un paraneoplásico. Solamente se altera el perfil hepático. El cáncer renal puede secretar PTH, paratormona. Y la paratormona, como ustedes recordarán, produce hipercalcemia. El cáncer de riñón puede secretar eritropoyetina y eso puede dar policitemia. El cáncer renal puede secretar renina y activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, produciendo hipertensión arterial. Puede secretar cortisol, produciendo síndrome de Cushing. Puede producir prolactina o puede excretar prolactina, en este caso, generando galactorrea.
Entonces, miren todo el sinnúmero de síndromes paraneoplásicos que puede producir el cáncer renal. Por eso se le llama el tumor del médico internista. La evaluación es tomográfica, porque recuerden que es el retroperitoneo. Entonces lo evaluamos como en la pancreatitis, ¿no? Aguda, con la tomografía. Y en la tomografía vamos a observar, pues, ¿no? Ahí está en el riñón, por ejemplo, en este caso, en el riñón izquierdo, vemos un nódulo ahí, un componente sólido, ¿no? En el riñón. Entonces eso nos debe hacer sospechar de una neoplasia. Una componente sólido en el riñón es cáncer, definitivamente. Hacemos el estadiaje, ¿no es cierto? El T1 es un tumor pequeño, menor de 7 centímetros. El T2 ya es un tumor más grande, mayor de 7 centímetros. El T3 es cuando invade vena renal o vena cava, ¿no? Cuando hay un trombo en la vena renal o en la vena cava. Ese es el T3, porque recuerden que la invasión más frecuente del cáncer renal es por vía venosa, es la invasión más frecuente. Y el T4 es cuando ya invade lo que es la glándula suprarrenal o invade la cápsula, ¿no? La cápsula del riñón, ¿ya? Entonces, cuando ya invade la cápsula, ¿no es cierto? O la glándula suprarrenal, ya es T4. Muy bien, ese es el estadiaje, ¿no? La metástasis también frecuente a pulmón, ¿no? Ahí están viendo la imagen radiográfica típica de una metástasis pulmonar, ¿no? Donde vemos ahí los nódulos bilaterales, ¿no? Difusos, como se le llama como cañones, ¿no? De escopeta o balas de escopeta. Muy bien, el tratamiento es básicamente entonces de acuerdo al estadiaje, ¿no? ¿Tiene o no tiene metástasis? Entonces, si no tiene metástasis, es un cáncer renal localizado, la conducta es quirúrgica. Para los estadios pequeños, estadios 1, puedo hacer una nefrectomía parcial, sobre todo si el paciente es monorreno. Entonces, tumor pequeño en monorreno, nefrectomía parcial. Pero si ya es grande, este estadio 2, 3, 4, ya es grande el tumor, entonces definitivamente hay que hacer una nefrectomía radical. Pero miren que la conducta quirúrgica es la conducta de elección en estadios localizados del cáncer de riñón, ¿no? La cirugía. Porque cuando hay metástasis, ya ahí la cirugía puede ser citorreductiva, pero es una cirugía paliativa. Y acá el dato que deben recordar es que el cáncer de riñón en el adulto es radioresistente y quimioresistente. Por eso no vas a encontrar acá radioterapia o quimioterapia en cáncer de riñón. Olvídate. ¿Ya? Olvídate. Pues ese es el dato que debes recordar, ¿no? Porque en la mayoría de las neoplasias, cuando es avanzada, das quimioterapia. O en su defecto, a veces radioterapia. Pero acá no. El cáncer de riñón avanzado en un adulto es radio y quimio resistente. Entonces, doctor, ¿qué doy? Inmunoterapia. Vas a dar sunitinib, ¿no? Que es un inhibidor de la tirosinquinasa, que también se emplea en la leucemia mieloide crónica, acuérdate, sunitinib, inhibidor de la tirosinquinasa, o inhibidor del factor de crecimiento endotelio vascular, conocido con el nombre de bevacizumab. Bevacizumab. Entonces, esta inmunoterapia es la que se da en estadios avanzados del cáncer de riñón. ¿Por qué? Porque la radioterapia y la quimioterapia no funcionan en el cáncer renal. Donde sí funcionan es en niños, ya ese dato sí. En el tumor de Wills sí, damos quimio, radio, ahí sí, pero en el adulto no. Es quimio radio resistente. Por eso el tratamiento en estadios avanzados es básicamente la inmunoterapia. ¿Ya, doctores?
Luego tenemos por acá el cáncer vesical, ¿correcto? El cáncer de vejiga. El cáncer de vejiga, hay que recordarlo, tiene ciertas particularidades. La histología más frecuente se llama adenocarcinoma de células transicionales. Esa es la histología más frecuente. El segundo más frecuente es el carcinoma epidermoide y el más raro es el adenocarcinoma. Entonces, cuando te pregunten de grupos histológicos, eso es el primer dato que debes acordarte. En el cáncer de próstata es adenocarcinoma. En el cáncer de riñón es de células claras. En el cáncer de testículo es el seminoma. En el cáncer de vejiga es de células transicionales. ¿Ya? Eso tiene que estar de memoria, ¿correcto? De memoria. Entonces hagan una pista de recuperación, pues, ¿no? Dependiendo del tipo de cáncer. Entonces, la histología es importante. Muy bien, los factores de riesgo. Adulto mayor. En cáncer de vejiga también, al igual que el cáncer de riñón, es en población adulta, 60, 70 años, más frecuente en varones. Nuevamente, otro factor importante, el tabaco. El tabaco también. Pero acá la exposición a aminas aromáticas aumenta más el riesgo de cáncer de vejiga. ¿Dónde están las aminas aromáticas? En los pacientes que trabajan con pintura, con plásticos, con metalurgia, con plaguicidas. Por eso acá el factor ocupacional muchas veces te lo van a poner en los casos clínicos. Paciente que trabaja en metalurgia, plásticos, plaguicidas, caucho, etcétera, donde se expone a las famosas aminas aromáticas, que son las responsables o son los agentes teratogénicos para el cáncer de vejiga. Un fármaco quimioterapéutico, ciclofosfamida, que genera cistitis hemorrágica, recuerden, y también se asocia a cáncer de vejiga. Por eso cuando se usa ciclofosfamida se da un uroprotector que se conoce con el nombre de Mesna, ¿no? Mesna. Muy bien. La cistitis crónica también. El eschistosoma. El eschistosoma es un parásito que en este caso se asocia al cáncer de vejiga. El eschistosoma haematobium es el que se asocia a cáncer de vejiga, porque el eschistosoma manzoni es el que está asociado a hipertensión portal, ¿ya? En gastroenterología, acuérdense, hipertensión portal de tipo presinusoidal, el eschistosoma manzoni, pero este es haematobium. Muy bien. Y la extrofia vesical, que está asociado a esto de acá. Miren, los primeros factores de riesgo que hemos hablado están asociados a células transicionales. Cuando hay un factor inflamatorio, cistitis, el parásito, etcétera, epidermoide. Y el adenocarcinoma está asociado a esto. Extrofia vesical. Entonces, acuérdense que esto en los lactantes es un factor de riesgo. Un lactante con extrofia vesical predispone a cáncer de vejiga. ¿Qué tipo? Adenocarcinoma. Muy bien. El diagnóstico es que nos van a mencionar en un contexto de hematuria, ¿correcto? Una hematuria monosintomática. O sea, una hematuria sin ningún otro síntoma. No hay dolor, no hay síntomas irritativos, solo hematuria. Puede haber síntomas irritativos, pero no es lo frecuente. Lo más frecuente es hematuria monosintomática, o sea, solo hematuria. Entonces, siempre recuerden, hematuria con factores de riesgo, tabaco, exposición a aminas aromáticas, pensar en cáncer de vejiga. ¿Cómo evaluamos un cáncer de vejiga? Si el cáncer de próstata se evalúa con PSA y tacto rectal, el cáncer de testículo se evalúa con marcadores tumorales y ecografía, un cáncer de riñón con tomografía, el cáncer de vejiga se evalúa con citología, o sea, PAP de orina, más citoscopía para ver la lesión. Citoscopía más PAP. Entonces, si esta citología nos sale positiva y la citoscopía nos encuentra la lesión, podemos encontrar estos tres casos, donde la citología salga positiva, pero no vemos lesión. O donde a la citoscopía vemos la lesión y al hacer la resección, la biopsia, encontramos que es superficial o no músculo invasivo,
o ya el que es músculo invasivo, o sea, dependiendo del grado de invasión, ¿no?, de la lesión. O no hay lesión y solo el PAP es positivo. Entonces, en este primer caso, ojo, donde el PAP es positivo, pero no hemos encontrado la lesión, quiero que entiendan, es que te está diciendo hay células neoplásicas, PAP positivo, pero no hay nada en la vejiga, porque la citoscopía salió negativa. Entonces, ¿de dónde vienen estas células? De arriba, pues porque el urotelio no es solo vejiga, también es pelvis y también es uréter, uretra. Entonces, el cáncer de urotelio puede estar en estas tres zonas, donde el más frecuente es vejiga. Por eso se pide PAP más citoscopía. Pero si la citoscopía es negativa, quiero que razones, no memorices, si la citoscopía es negativa, te está diciendo que no hay lesión en la vejiga. Y el PAP positivo, entonces, ¿qué pido? Urotem. Urotem. Porque la lesión debe estar o bien en la pelvis, arriba, o bien abajo, ¿no? Pero sobre todo por esto, porque es más frecuente el de pelvis. Por eso pido Urotem, para ver, como no está en la vejiga, porque la citoscopía salió negativa, entonces hay que ir arriba, pelvis renal. Muy bien. Entonces, esa es la conducta, ¿no? Ahora, si encuentro lesión, se acabó, ¿no? Si la citoscopía me dice hay una lesión, la biopsio y veo si es superficial o es profunda. ¿Se dan cuenta? Ya está. Esa es la evaluación. Porque acá hay un estadiaje, ¿no?, en el cáncer de vejiga. Cuando solo hay invasión de mucosa, puede ser un T in situ, que es el llamado no papilar, o el TA, que es el llamado papilar. Estos dos son porque invade mucosa. Cáncer de vejiga que solo invade mucosa, T in situ, no papilar, y el TA, que es papilar. ¿Ya? Esos son los 2 grados superficiales. Luego está el T1, que llega a submucosa. El T1, submucosa. ¿Correcto? Submucosa. Y hasta acá decimos que el cáncer de vejiga es superficial. Superficial, doctores. O también conocido con el nombre de monomúsculo invasivo. Porque cuando es músculo invasivo, ya hablamos del T2, porque invade ya la capa muscular, el T3, que invade la grasa perivesical, o el T4, que ya invade órganos vecinos. Entonces, esto ya es músculo invasivo, profundo. T2, músculo, T3, grasa perivesical y T4, órganos vecinos. Entonces, de esa manera clasificamos al cáncer de vejiga, ¿no? Superficial o no músculo invasivo, donde está el T in situ, el TA y el T1, y el invasivo, músculo invasivo, donde está el T2, T3, T4. ¿Ya? Y de acuerdo a eso planteamos el tratamiento. Entonces, si el cáncer de vejiga es superficial, entonces el tratamiento va a depender de los tipos de lesiones y lo vamos a clasificar en bajo riesgo, cuando es un tumor único, cuando es de bajo grado, cuando es papilar, que es el TA. Solo invade mucosa papilar. Esos son de bajo grado y acá viene la conducta. Observación, seguimiento cuando es de bajo riesgo, un cáncer superficial. Así como el cáncer de próstata, ¿no?, que era de buen pronóstico, localizado y su expectativa de vida era menos de 10 años, observas ese cáncer de próstata, ¿verdad? Acá también puedes observar en estos casos. Ya cuando es de riesgo intermedio, te dicen pues que es múltiple, recurrente, de bajo grado, entonces ya hay quimioterapia intravesical con mitomicina. Quimioterapia intravesical con mitomicina. Y de riesgo alto, un cáncer superficial de riesgo alto, ¿quién es? El T in situ. Mucho cuidado acá. El T in situ en cáncer de vejiga tiene mal pronóstico. El T in situ tiene mal pronóstico, doctores. Porque alguien puede pensar, in situ, localizado, bueno, no, mal pronóstico. O si es de alto grado, o si ya invadió su mucosa, T1. Acá hay que dar un agente inmunoterapéutico
que es a base del bacilo de Kalmen y Waring, es decir, del Mycobacterium tuberculoso, ¿ya? Entonces, cuando te digan, ¿en qué cáncer de vejiga utilizamos BCG o mitomicina como quimioterapia intravesical localizada? Entonces, esa quimioterapia intravesical o inmunoterapia con BCG intravesical se emplea en los cánceres de vejiga superficiales o no músculo invasivos. Acuérdate. Porque, bueno, en caso sea recurrente, no responde al tratamiento, en estos dos últimos casos, la cirugía, cistectomía radical. Porque cuando ya es músculo invasivo, T2, T3, T4, hay que ver si hay o no metástasis. Entonces, si no hay metástasis, o sea, está localizado, pero ya es músculo invasivo, T2, T3, T4, cirugía, cistectomía radical. ¿Estamos? Ahora, cuando ya, en este caso, hay metástasis, entonces acá la conducta es quimioterapia. Quimioterapia, cuando hay metástasis. Pues ya es un estadio avanzado, entonces se da quimioterapia. Muy bien, entonces si no hay metástasis en músculo invasivo, cistectomía radical más derivación urinaria, porque está sacando la vejiga, entonces hay que hacer una derivación urinaria. Y cuando hay metástasis, quimioterapia, doctores, en estadios avanzados. Muy bien.